Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad. Antes de comenzar, vamos a situarnos en el esquema general de la unidad didáctica 3, divisibilidad. Esta unidad didáctica está formada por tres bloques, múltiplos y divisores, números primos y mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Nosotros estamos en el primer bloque, el de múltiplos y divisores. En la clase anterior vimos los conceptos de múltiplo y divisor, ¿os acordáis? Pues hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad y con esto finalizaremos el primer bloque. Pues venga, a por ello. ¿Qué objetivos perseguimos en la clase de hoy? El primer objetivo es afianzar los conceptos de múltiplo y divisor vistos en la clase anterior. El segundo objetivo es reconocer la existencia o no de una relación de divisibilidad entre dos números. En otras palabras, que sepáis si dos números son divisibles entre sí. El tercer objetivo es que conozcáis los criterios de divisibilidad para los números comprendidos entre el 1 y el 12. Sé que son muchos números, pero no os preocupéis, porque vamos a ver una serie de trucos que os van a gustar. Y por último, y como todos los días, pretendemos que continuéis adquiriendo curiosidad y gusto por esta maravillosa asignatura que son las matemáticas. ¡Comenzamos! Antes de empezar vamos a hacer un repaso rápido de algunos conceptos vistos en la clase anterior. Empezamos con los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de un número? Por ejemplo, el 20. Bien, pues son los números naturales que resultan de multiplicar dicho número, en nuestro caso el 20, por otros números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4. Así que los múltiplos de 20 son todos los números que están en la tabla del 20. 20 por 1, 20, 20 por 2, 40, 20 por 3, 60, 20 por 4, 80. Por tanto, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 son múltiplos de 20. Seguimos. ¿Os acordáis de cuando dos números eran divisibles entre sí? Decimos que dos números están emparentados por la relación de divisibilidad cuando uno cabe en el otro una cantidad exacta de veces. Es decir, cuando su cociente es exacto, o lo que es lo mismo, cuando su resto es 0. Por ejemplo, 80. ¿80 es divisible entre 20? Pues hacemos la división y vemos que el resto es 0. Así que podemos afirmar que 80 es divisible entre 20, o lo que es lo mismo, que 20 es divisor de 80. ¿Y si os pregunto si 80 es divisible entre 25? Pues hacemos la división y vemos que el resto es 5, es decir, distinto de 0, por lo que 80 no es divisible entre 25. Una vez que tenemos claros estos conceptos, ya podemos empezar con los criterios de divisibilidad. Como acabamos de ver, para saber si un número es divisible entre otro, nos basta con efectuar la división y ver si su resto es 0. Pero ¿qué pasa si yo os pregunto si 122.354 es divisible entre 3? O si 1.387.444 es divisible entre 11. ¡Madre mía! Pero bueno, no os preocupéis, que no nos vamos a pasar toda la clase haciendo divisiones. Podemos saber si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la división. Os preguntaréis, ¿cómo? Pues para ello tendremos que aplicar una serie de reglas que vamos a ver a continuación. A medida que veamos las reglas, iremos rellenando esta tabla, indicando si los números que aparecen en la primera columna, 292, 480, 495, son divisibles entre los números que aparecen en las distintas filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Venga, pues vamos a comenzar por el número 1. Todo número es divisible por 1, ya que al dividir un número entre 1, por ejemplo el 17, su cociente es ese número, es decir, 17, y el resto es 0. Así que vamos a indicar en nuestra tabla que 292, 480, 495, 616 y 3080 son divisibles entre 1. Lo marcamos. Veamos ahora ¿qué pasa con el número 2? Dentro 2.
¿Qué números serán divisibles por 2? Pues todos los que terminan en cifra par, es decir, en 0, 2, 4, 6 u 8. Vamos a ver nuestros ejemplos. 292. 292 es divisible entre 2 porque termina en 2 y 2 es una cifra par. 480 y 3080 son divisibles entre 2 porque terminan en 0. 495. 495 no es divisible entre 2 porque termina en 5 y 5 es una cifra impar. Y 616. 616 es divisible entre 2 porque termina en 6 y 6 es una cifra par. Como veis, este criterio es muy fácil. Vamos ahora por el 3, dentro 3. Que a mí personalmente el 3 me gusta mucho porque cumple una ley bastante curiosa que dice que todo número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es divisible entre 3, o lo que es lo mismo, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ahora cuando veamos los ejemplos lo entenderéis mejor, no os preocupéis. Empezamos con el 292. Vamos a sumar las cifras de 292. 2 más 9 más 2. 2 más 9 más 2 da 13. Como 13 no es un múltiplo de 3, pues 292 no es divisible entre 3. Por cierto, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 son todos los números que están en la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Por lo tanto, 3, 6, 9, 12, 15, 18 son múltiplos de 3. Vamos ahora con el 480. Sumamos las cifras. 4 más 8, 12 más 0, 12. 12 si es múltiplo de 3, porque 3 por 4, 12. Por lo tanto, 480 es divisible entre 3, lo señalamos. Vamos ahora con el 495. Sumamos las cifras. 4 y 9, 13, más 5, 18. 18 también es múltiplo de 3. 6 por 3, 18. Por lo tanto, 495 es divisible entre 3. Lo indicamos en la tabla. Continuamos con el 616. 6 y 1, 7. Más 6, 13. 13 no es un múltiplo de 3. Así que 616 no es divisible entre 3. Y terminamos con el 3080. 3 más 0 más 8 más 0, 3 y 8, 11. 11 tampoco es un múltiplo de 3, por tanto, 3080 no es divisible entre 3. Bueno, ya que tenemos el 2 y el 3, vamos a hacer el 6 en vez del 4 y el 5, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿por qué el 6? Pues porque 6 es 2 por 3. Como todos sabemos, es lo mismo dividir entre 6 que dividir primero entre 2 y luego entre 3. Así que, ¿cuándo un número es divisible entre 6? Pues un número es divisible entre 6 si se puede dividir entre 2 y 3 a la vez. Vamos a nuestros ejemplos. El único número que se puede dividir entre 2 y entre 3, pues es el 480. Lo marcamos. Ahora vamos a por el 5, que es muy fácil. ¿Qué números serán divisibles entre 5? Pues todos los que terminan en 0 o en 5. Si nos fijamos en la tabla del 5, todos los números terminan en 0 y en 5. 5 por 1, 5, termina en 0. 5 por 2, 10. O sea, 5 por 1, 5, termina en 5. 5 por 2, 10, termina en 0. 5 por 3, 15, en 5. 5 por 4, 20, en 0. 5 por 5, 25, en 5. Volvemos a nuestros ejemplos. 480 y 3080 terminan en 0. Lo marcamos.
495 termina en 5. Lo marcamos. Y vamos ahora a por el 4. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 4. Vamos a nuestros ejemplos. 292. Cogemos las dos últimas cifras. 92. ¿92 es divisible entre 4? Sí, da 23. Por lo tanto, 292 es divisible entre 4. Lo marcamos. Vamos ahora con el 480 y el 3080. Cogemos las dos últimas cifras. 80. ¿80 es divisible entre 4? Sí, 80 entre 4 da 20. Muy bien. Por lo tanto, 480 y 3080 son divisibles entre 4. Otro truco para saber si un número es divisible entre 4 es ver si se puede calcular su mitad dos veces consecutivas. Por ejemplo, seguimos con el 80. ¿Cuál es la mitad de 80? 40. ¿Y la mitad de 40? 20. Si se puede hallar la mitad del número dos veces consecutivas, será también divisible entre 4, porque 4 es 2 por 2. Muy bien. Vamos a seguir ahora con el 495. 95. ¿95 es divisible entre 4? No. Así que 495 no es divisible entre 4. Y el último, 616, cogemos las dos últimas cifras, 16. ¿16 es divisible entre 4? Sí, porque 16 entre 4 da 4. Por lo tanto, 616 es divisible entre 4. Lo marcamos.